Buenos días, ratoncillo. Pues nada, un día más. Hoy quiero hacer un vídeo especial. Quiero hablaros un poquito de mi... Quiero que veáis cómo voy haciendo yo en mi trabajo, ¿de acuerdo? Voy a hablaros también un poquito de mi trabajo. Una cosita que yo suelo contar en mi trabajo. Bueno, pues hoy traigo a José Pedro Gil Román. Él nació en 1953 en Sevilla. Es escritor, ha ganado premios el Ulises por su obra Yasmín. Es autor de teatro, es actor de teatro, trabajó trabajó como actor secundario en Carmen, de Vicente Aranda, y ha escrito varios libros. Yo tuve la suerte de conocerlo. De hecho, el libro que traigo es Al-Mutamid de Sevilla, un rey de leyenda, dedicado y firmado por el propio autor. Él y yo hicimos juntos una visita turística a los Alcázares para hablar pues sobre este rey. La historia que voy a contar de él es la historia que viene aquí. Realmente voy a contar la sinopsis, ¿de acuerdo? Lo que pasa que, claro, de una forma muy... pasar mucho por alto, contar algunas anécdotas, y si queréis conocer más de él, porque fue nuestro rey Al-Mutamid, fue nuestro rey árabe poeta, árabe, musulmán, porque era más sevillano que yo. Entonces aquí vais a conocer muchos detalles de su vida, la política que reinaba en aquel momento. Yo solamente voy a dar unos apuntes sobre curiosidades, ¿de acuerdo? Sobre este rey, para que os hagáis una idea de cómo era. Al-Mutamid, un rey de leyenda. A ver, ¿quién fue Al-Mutamid? Pues Al-Mutamid fue un rey sevillano que vivió aquí, reinó aquí en Sevilla. Es el último de la dinastía abadí y reinó en tiempos musulmanes. Al-Mutamid yo lo tengo comparado muchas veces con Don Juan de Austria, el hijo bastardo de Carlos V y medio hermano de Felipe II, que dicen que Don Juan de Austria se parecía más a Carlos V que el propio rey, que era Felipe II, que su otro hermano. Son reyes que tienen algo en común, son muy idealistas, muy románticos, muy vivas la vida, en el sentido más estricto de la palabra, y que sin embargo, y que tenían muchísimo encanto. Parece ser. No los conocí en persona, pero parece ser que sí. Al-Mutamid es un rey que los sevillanos sí suelen conocerlo, pero no todos los sevillanos, y es una pena. El problema aquí en España es que pensamos que ese periodo musulmán eran otros, eran extranjeros, y por eso muchas veces se llama reconquista, cuando los cristianos conquistan el territorio que perteneció a los musulmanes. Los musulmanes, no voy a hablar de árabes. Al principio, en las primeras generaciones sí se podía hablar de árabes, pero ya a partir de la segunda generación, a partir de la primera generación, ya la segunda generación ya eran sevillanos, eran españoles. Y es una pena que haya ciertos movimientos que no lo reconozcan así, porque gracias a ellos y gracias a lo que ocurrió en ese periodo, y gracias a todos los periodos, somos muy ricos culturalmente. De hecho, lo que pasó aquí en España con esos musulmanes no es lo que no volvió a darse. Incluso en arquitectura, quien diga que no nos dejaron nada se está equivocando. Que no nos dejaron, es que somos ellos, es que siguen aquí, seguimos aquí. Pero, por ejemplo, en arquitectura estamos hablando del mudéjar, que es algo que no se ha dado en ningún otro sitio. Entonces, mirarlos como extranjeros es un error, porque somos nosotros, porque nos dejaron nuestro legado. Bueno, pues yo lo que voy a hacer aquí es contar pequeñas anécdotas que cuento a mis clientes, ¿de acuerdo? Entonces iba a ser la vida de Al-Mutamid, es de lo que trata este libro.
Al-Mutamid no estaba destinado a ser rey, ni siquiera era el hijo primogénito, pero por ciertas razones que aparecen aquí en el libro, pues al final el trono recayó sobre sus hombros. Cuando aún era príncipe heredero, voy a contar ya las anécdotas, ¿de acuerdo? Este hombre, pues hubo una guerra entre Sevilla y Málaga, y ambos bajo el dominio musulmán. Y este hombre ganó la batalla. Pero como Al-Mutamid era como era, dice, niños, que hemos ganado la batalla, a celebrarlo. Y se fueron de parranda. Comida, bebida, música. ¿Y qué pasó? Pues que bajaron la guardia y esa misma noche el ejército malagueño, que estaba pendiente, dice, esta es la nuestra. A por ello, entraron a saco y volvieron a conquistar su ciudad, a reconquistarla. El padre de Al-Mutamid, cuando se enteró, le lió una que le dijo, coge el camino y vete que no quiero verte. Y lo desterró. Y Al-Mutamid, en el destierro, le escribió un poema tan hermoso, tan largo que viene aquí, pidiéndole perdón, que al final el padre no tuvo más remedio que decir, mira, dile al kamikaze ese que venga para acá, que ya le levanto el castigo. Y conquistó el corazón de su padre mediante un poema. Qué raro, ¿no? Los musulmanes tenían una idea de lo que era la cultura muy distinta a la que teníamos aquí y la que tenían en América con la esclavitud. Sabéis que en América, en Estados Unidos, cuando en la época de la esclavitud y tal, y también en las colonias españolas, los esclavos que trabajaban la caña de azúcar y tal, el precio bajaba mucho cuando se sabía que sabían leer y escribir. El precio de venta no estaba permitido, no se veía bien. Había que mantenerlos en la ignorancia para que no supieran defenderse, para que no supieran sus derechos, para que no se les ocurriera siquiera alzarse. Era una forma de quitarles la identidad que les pertenecía. Sin embargo, para los musulmanes era distinto. Cuando Cervantes cayó preso, cayó esclavo en manos de los árabes, de los musulmanes, él intentó varias veces fugarse. A los que se fugaban, los castigos eran muy duros. O les cortaban las orejas, las manos, incluso pena de muerte. Cervantes no recibió ningún castigo. Pero es que Cervantes tenía una cultura que ya la hubieran querido muchos. Y está más que demostrado, ¿no? No hace falta que hable de Cervantes ahora. No recibió nunca ningún castigo. Algunos dicen que posiblemente fuera porque Cervantes hubiera cambiado de religión a la musulmana. Que ya hablaremos de esto tranquilamente. Y otros es porque tenía muchísima cultura y eso se apreciaba mucho. Seguramente también sería porque la gente que lo cogió preso pensaban que era alguien de dinero. Cervantes no tenía una chica, el pobre, se estuvo siempre endeudado. Y entonces era una forma totalmente distinta de verlo. Los esclavos en tierras musulmanas, en tierras árabes, en tierras alcanzaban un precio mucho mayor cuanto más cultura tenían. Incluso podían ascender escalones y tener unos trabajos mucho más agradecidos. Unos puestos de esclavos mucho más agradecidos que si no se tenía una cultura, cierta cultura, una preparación. Bajo el reinado de Al-Mutamid, los esclavos tenían el derecho de leer y escribir. Un juego muy especial, ¿vale? Estoy contando anécdotas. Aquí vais a encontrar historia, guerras, vais a encontrar muchísimas más cosas que lo que estoy contando. Pero es para que veáis lo que yo cuento en una de mis visitas sobre este rey y quiero compartirlo con vosotros, ¿de acuerdo? Este rey tenía un juego muy especial. Él él inventaba la primera parte de un poema y el embajador suyo tenía que acabarla. Bueno, pues un día estaban andando, caminando, dando un paseo, y de repente el rey, como los gatos que a veces tienen neuras, que no sabéis por qué de repente están tan tranquilos y
y al segundo siguiente os están mordiendo, pues igual. Le entró la inspiración divina y empezó la primera parte de un poema. Y el embajador, pues en ese momento el hombre, que está hablando de un tema totalmente distinto, se queda en blanco, como me pasa ahí muchas veces. Y asimilando lo que tenía que decir, que no le salía, ese hombre empezó a sudar y decía, ¿ahora qué hago? ¿Por dónde salgo? Que yo esto no tengo ni idea. Y de repente, de la nada, sale una vocecita que acaba el poema de una forma tan bonita que el rey quiere conocer al dueño de la voz. Y el dueño de la voz era Itimat, una esclava. Itimat, que era muy buena poetisa, el rey empieza a conocer la poesía de Itimat, lo que ella había inventado, lo que ella había escrito, y a través de la poesía, aparte de que la muchacha sería guapa, ¿vale? Yo no digo que no, pero que realmente a través de la poesía, Al-Mutamid se enamora de ella, la saca de la esclavitud y la hace su esposa. Y Al-Mutamid no es un hombre de medias tintas, o va a por todas o no va, no hay medias tintas con él. Tanto es así que un día Itimat la encuentra tristona y dice, ¿qué te pasa? Que estás así, que te veo triste y ojerosa. Pues la muchacha le dice, mira que yo estoy aquí a gusto, estoy feliz, estoy contigo, te quiero. Estaban profundamente enamorados, pero es que yo echo de menos mis amigas, echo de menos cuando yo amasaba el barro para hacer el adobe, echo de menos eso. Y al día siguiente Al-Mutamid la lleva a una sala del palacio. Había extendido en el suelo una capa de barro aromático sin impurezas para que no se dañaran los pies. Y allí estaban las compañeras que habían ayudado a Itimat a hacer ese adobe durante tantos años. Y durante toda esa tarde estuvieron amasando ese barro almizclado, tenía especias para que oliera bien. Y bueno, pues un detalle. Otro detalle es que estando en Córdoba, Itimat echaba muchísimo de menos la nieve y Al-Mutamid lo sabía. Lo que hizo fue mandó plantar todos los montes de Córdoba con almendros. Y claro, cuando florecieron y cayeron las flores de los almendros, pues todo el monte parecía que estaba nevado. Cuando Itimat salía a la ventana, podía ver el monte completamente blanco e imaginar que era nieve. Como veis, como digo, no era hombre de medias tintas. ¿Y qué ocurrió? Pues que Itimat empezó a tomar cada vez más poder en la corte, ocupaba un lugar privilegiado en el corazón del rey, era una mujer instruida. Muchas veces el rey, cuando consultaba algo, se decantaba más por su consejo que por el de sus embajadores y terminó ganándose la enemistad de muchos. Pero aparte los almorávides, que eran otra rama de musulmana, pues no estaban de acuerdo en cómo Al-Mutamid llevaba los reinos, el reino de Sevilla, cómo llevaba su vida, no le gustaba, veían que la forma de vivir no estaba de acuerdo, según ellos, con el Islam. El caso es que hubo varias causas por las que decidieron hacer la guerra. Su embajador lo terminó traicionando. El embajador de Al-Mutamid terminó traicionando a este rey y él murió pobre en el exilio. Su tumba está en Ahmad, en Marruecos. Sí, es muy conocido. Cuando he tenido marroquíes que han hecho la visita conmigo, enseguida lo han reconocido cuando he comenzado a contar su historia. Y es una pena todo esto, porque cuando, como digo, no se ha tratado de traer el cuerpo de Al-Mutamid para acá. Es muy conocido en Marruecos, ¿de acuerdo? Y es una pena porque él quería ser enterrado en Sevilla. Él tiene aquí un poema, lo voy a leer, ¿vale? Que dice: Sevilla viste de novia y su esposo es el abad, aljarafe por corona y es el río su collar. Al-Mutamid dijo que Sevilla siempre sería su novia eterna. El libro es una preciosidad, habla de datos históricos, de guerras,
habla mucho más sobre Al-Mutamid. Al-Mutamid fue mucho más que esto que he dicho. Y voy a enseñar una cosita que a mí me gusta mucho, porque tenemos el poema de Al-Mutamid en castellano, pero también lo tenemos en árabe. Mirad qué preciosidad. Pues esto también es legado nuestro, esto también somos nosotros. Así que si encontráis el libro escrito por José Pedro Gil Román, no lo dudéis, porque es una preciosidad, es un regalo para los ojos y para nosotros mismos, para nuestra cultura. Ratoncillos, nos vemos en el próximo vídeo. Sed muy felices, leed mucho y cuidaros muchísimo, que ya falta muy poco. Hasta el próximo vídeo.